Padre, en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre. Gracias por tu presencia, Señor, donde sabemos que tú estás obrando, Señor. Que en medio de situaciones, tribulaciones, aflicciones, debemos saber que tú estás obrando, Padre. Que a través de enfermedades, conflictos, tantas cosas que vienen alrededor de nuestra vida, tú estás obrando. Que aunque vemos este mundo con tantas situaciones, tú estás obrando, Padre. Y yo oro en el nombre de Jesús que tú obres en mi vida, Señor, que tú me capacites, Señor, para compartir tu poderosa palabra, Señor. Y que también obres en cada uno de mis hermanos, en sus corazones. Edifica mi vida, edifica la vida de cada uno de mis hermanos, de los invitados, de los que están conectados a través de nuestras plataformas digitales, Señor. Que sea tu nombre glorificado en esta poderosa mañana, Señor. Porque si estamos en este lugar es porque venimos a adorar tu presencia, Señor. Venimos a escuchar tu palabra. No venimos a escuchar palabra de hombre, sino tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos esta oportunidad en este día de escuchar tu palabra, Señor. Se nos pasa la semana y no escuchamos tu palabra. Se nos pasa la semana, no leemos tu palabra. Se nos pasa la semana y no adoramos tu nombre, Señor. Por eso cuando venimos en este día, Señor, venimos con un corazón abierto, con un corazón en humillación y en adoración a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre, bendice esta palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, aptos para hacer su voluntad. Hermanos, hace 8 días el Señor me daba esa palabra en Hebreos 13:21 que nos hablaba sobre cómo llegar a ser aptos para hacer su voluntad. Y está en Hebreos 13, versículo 21, donde nos dice, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entendíamos a través de esa poderosa palabra que el Señor nos daba, de que para ser nosotros aptos, debemos permitir que Cristo Jesús obre en nosotros, porque solamente Cristo Jesús obrando en nosotros podemos ser agradables delante de Él. Yo puedo intentar ser agradable delante del Señor, yo puedo tratar de ser buena persona, yo puedo hacer todo lo que más pueda, pero eso es insuficiente. Tengo que pedirle a Cristo Jesús que sea Él ayudándome para que yo pueda ser agradable delante del Señor. Y eso me va a ayudar a mí a ser apto, te va a hacer a ti a ser apta. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Muchas veces decimos nosotros, no, yo hago la voluntad del Señor. Tendríamos que revisar a ver si nosotros hacemos de verdad la voluntad del Señor. Y entonces, en esa prédica vimos a David, en la persona de David, cómo David realmente empieza un proceso para ser apto para cumplir la voluntad del Padre. David empieza, dentro de varias cosas que les compartí, que a los 10 años ya estaba trabajando. Desde niño tenía una asignación a cuidar las ovejas y las cabras. Y en un proceso difícil de su vida llega a los 15 años. Y en los 15 años, más o menos por esos tiempos, nos cuentan los historiadores, es cuando viene el profeta y trae la unción sobre David. Pero entendemos que esa unción viene porque ya Dios, el Padre, había visto en David que podía ser una persona apta para hacer su voluntad, un corazón conforme al corazón de Dios. Pero vemos que David en ese momento estaba pasando por rechazo, abandono, lo estaban subestimando, y eso lo pudimos ver el pasado domingo. Y que a pesar de todo eso, el Señor lleva a David a convertirse en un hombre fiel e íntegro. A los 30 años ya es ungido como rey de Judá. Y a los 37 años se convierte en el rey de toda una nación, la nación de Israel. Entonces vemos que por toda esa situación difícil, turbia de David, es una persona que está calificando para hacer la voluntad del Señor. ¿En medio de qué? En medio de cualquier cantidad de problemas. Y ahí es cuando David, estudiábamos, se convierte en el rey más grande de Israel. Gobernó el pueblo de Dios con mucha integridad. Y por esa integridad entonces hizo un buen gobierno, fíjense. Y todo Israel fue beneficiado de esa integridad de David. Qué importante es cuando nuestros gobernantes tienen temor de Dios, cuando honran al Señor y cuando buscan hacer la voluntad del Señor. ¿Qué pasa cuando nuestros gobernantes lo hacen? Pues viene bendición para el pueblo. Viene bendición, viene integridad,
vienen tantas cosas. ¿Por qué? Porque está bajando la bendición por el que está gobernando en ese momento. Y entonces, algo que yo puedo encontrar en aptos para hacer su voluntad en la vida de David, hubo algo clave. ¿Qué fue lo clave? Que David permitió que Dios obrara en él. David permitió, y eso es muy importante. O sea, la clave es que permitamos que Dios obre en nosotros. Que permitamos que el Señor obre en nosotros para ser agradables, para hacer su voluntad. Eso es lo que yo puedo ver en la vida de David. David lo permitió. ¿En medio de qué? Procesos, aflicciones, tormentas, amenazas, humillaciones, persecución. Recordemos que a David lo perseguían para matarlo. No sé si algunos de ustedes lo están persiguiendo para buscarlo en la casa y llevárselo, pero qué terrible es eso, que lo busquen a uno en la casa y uno tenga que salir a esconderse. Pues David tuvo que salir a esconderse, meterse en cuevas, e injustamente. Pero en medio de ese proceso, David permitió que Dios obrara para su vida. Fue agradable delante del Señor. Ahora, aquí es donde viene algo importante a la luz de ver a David. ¿Sabe qué? Cada uno, y yo mismo me veo reflejado en la vida de él, porque nosotros somos una comunidad inmigrante, hermanos. Y si nosotros permitimos que Dios obre en nosotros, vamos a ver también los resultados que tuvo David. Amén. Que el Señor nos ponga en posiciones en esta ciudad, en este estado. Que el Señor ponga ese renombre suyo en nosotros. Que nosotros podamos alcanzar esos sueños, que podamos nosotros ver los planes del Señor en nuestras vidas. Se pueden ver, amén. Avanzar, alcanzar sueños, logros para nuestros hijos, para nosotros mismos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuáles son los sueños que el Señor ha puesto en tu vida? ¿Cuáles son los diseños que el Señor te ha revelado? Todos esos son alcanzables cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero ser agradable a ti. Pero qué difícil es cuando todo está en caos, ¿cierto? Todo está en caos, porque uno entonces dice: pero ¿y cómo es la voluntad del Señor? Pues déjame decirte que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. En todo tiempo, en todo tiempo. Entonces nosotros somos llamados también a que juntamente con nuestra familia y comunidad ver lo mismo que sucedió en David, en lo que él expresaba en él. Pero aquí entonces, en este día, vamos a ver un momento en la cúspide de la vida de David, porque cada uno de nosotros, hermanos, téngalo por presente, cuando estábamos adorando, estábamos diciendo que el Señor está obrando, ¿cierto? Él obra en cada situación de nosotros, siempre obra en nosotros, y usted va a notar algo: su vida empieza a ser prosperada. Amén. Su vida empieza a ser bendecida en todas las áreas de su vida. Amén. Poquitos amenes. Su vida empieza a ser prosperada, bendecida. O sea, yo me niego a creer, hermanos, que su vida ha sido la misma desde que usted conoció a Cristo. Yo creo que su vida ha cambiado, ¿cierto? Mi vida ha cambiado, hermanos. Mi vida ha cambiado. Claro, falta un montón de cosas todavía, pero la persona que era antes de conocer a Cristo, la que es ahora, soy diferente, hermanos. Usted también lo ha experimentado. Y algo que viene con la transformación que hace Cristo en nosotros es que nos lleva de victoria en victoria. Así como se levanta el amanecer, dice la Escritura, en las mañanas el sol se levanta, así vamos nosotros de victoria en victoria. Amén. Que no lo veamos es otra cosa, porque de pronto estamos viendo algo diferente. Que no lo veamos es diferente, pero que Dios está haciendo, Él está obrando. Él está haciendo todo el tiempo. Y en la vida de David, cuando está en la cúspide de su vida, o sea, David enfrentó a muchos enemigos, hermanos. David enfrentó a los amonitas, moabitas, los filisteos. David enfrentó todos los enemigos. Y David testificaba: con el poder de Dios, todos los enemigos de Israel cayeron. Ni un solo enemigo se pudo levantar contra David. Todos cayeron. Pero hubo un momento en su vida, y esto es muy importante, porque el Señor nos va a llevar también a la cúspide de nuestros sueños. Amén. El Señor nos va a llevar a ver que nosotros decimos: wow, es que yo no me imaginé poder conquistar tanto, poseer tanto.
Vamos a llegar a ese momento, y en ese momento es cuando nosotros debemos de tener el máximo cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno logra todas las cosas, un título universitario, un buen trabajo, un buen negocio, un buen matrimonio, una buena casa, una buena situación económica, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? La guardia se baja, ¿sí? Porque yo estoy bien, ¿sí? Hermanos, vamos a orar, vamos a hacer esto. Ahorita es que estoy tan ocupado, tengo tantas cosas encima que hacer, la verdad que no puedo. Ojo con eso, porque David tuvo que enfrentar a su peor enemigo en el momento cuando estaba en lo mejor de su vida. Y este enemigo se llama el enemigo inesperado. Ese es el título de la prédica. El enemigo inesperado. Porque ciertamente David, todos los enemigos los esperaba. Porque sabía, estaba en orden de batalla. ¿Y qué hacía David? Se postraba delante del Señor y decía: Señor, ¿cómo hago? Y el Señor le decía: hagas esto, ta. Todos los enemigos planificados. Pero David no esperaba a este enemigo. Hay un enemigo inesperado que va a querer derribar nuestra vida, va a querer derribar nuestros sueños cuando estemos en el mejor momento. Porque cuando estamos en el momento de necesidad que estamos: Señor, ayúdame, Padre, tú no sabes la necesidad, Padre. Entonces estamos alerta. Amén. Mira esta enfermedad, mira esta situación, Padre, ¿cómo va a ser? Mira, este esposo mío, que mira. Entonces está uno alerta. O con la enfermedad: Padre, ¿hasta cuándo? Vemos en los Salmos David cómo expresa al Señor su necesidad cuando está en aflicción, cuando está enfermo, vemos allí a David en una intensidad. Pero llega un momento de su vida en que David baja la guardia, porque se siente bien, ya todo está conquistado, ya él está bien. Y viene el enemigo inesperado. Entonces, cuando yo leía bajo el título de Apto para hacer tu voluntad, no importa cuán alto podamos llegar, mis amados hermanos, en términos humanos, no importa cuánto podamos llegar alto, ¿cierto? En algún momento debemos enfrentar a un enemigo inesperado. No importa a cuán alto en términos humanos podamos llegar, vamos a tener que enfrentar a este enemigo inesperado, y ese enemigo inesperado se llama el pecado. El pecado va a aparecer, y va a aparecer en el momento que nosotros no lo estamos esperando. Amén. Va a aparecer en ese momento. Y entonces la pregunta no es si pecaremos, sino más bien cómo vamos a responder en el momento que se presente esa situación. ¿Cómo va a ser nuestra respuesta en ese momento? En el caso de David, quizás debido a todas sus victorias, porque tuvo muchas victorias, tuvo demasiada fama, era muy popular David. David se volvió muy laxo, con X. Ese laxo es muy relajado. Muy tranquilo se puso David. Se puso muy relajado ¿en dónde? En su compromiso espiritual. Su compromiso espiritual descendió. ¿Por qué? Porque ya tenía logros humanos inalcanzables. Él escuchaba todo lo que la gente hablaba y realmente estaba haciendo cosas grandes, pero descuidó la parte espiritual, su compromiso espiritual. Este niño de 10 años, este joven de 15 años, este hombre adulto que clamaba al Señor, que se postraba, que se tiraba al piso, que le clamaba constantemente al Señor, que veía el poder y la gloria del Señor, en un momento de su vida, cuando viene el enemigo inesperado, bajó completamente la guardia. Y entonces sucumbió a un enemigo de lo más engañoso. ¿Cuál enemigo sucumbió? A él mismo. David sucumbió a su propio corazón. Increíble, ¿cierto? Porque la palabra dice que nada hay más engañoso que el corazón. En este proceso de hacer su voluntad, Dios iba a mirar qué había en el corazón de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, pero que le apareció un enemigo inesperado. El pecado tocó a su puerta. Y entonces muestra que había un engaño en él mismo, en David. Pero ¿cómo? Si es un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, pero ahora va a pasar una prueba
en el proceso de hacer la voluntad del Señor. Entonces, cuando leemos esta parte de David, mostramos que nadie está fuera del alcance de la tentación y el pecado. Ninguno estamos por fuera. No estamos por fuera del alcance de la tentación y el pecado. Constantemente va a estar ahí y en algún momento va a aparecer. Y entonces vemos aquí que ninguno de los poderosos, ni aún David, pueden quedarse atrás en lo que es enfrentar este enemigo inesperado. Ninguno somos inmunes a un tipo de caídas como esa, pero por el favor y la misericordia del Señor que podamos ser librados. Amén. En esta parte nos dice la Escritura que al inicio de la primavera David envió a Joab. Joab es el general de sus tropas y por supuesto envió a sus tropas a pelear contra los amonitas mientras él se quedaba en Jerusalén. Los envió David allí. Entonces vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5, porque aquí vamos a ver el enemigo inesperado. Y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Cuando a veces se encuentra ese pero, es que hay un problema. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Aquí vemos que se le apareció la tentación a David. En ese momento se le apareció cuando él estaba en un momento de ociosidad. Estaba ocioso. Ahora, algo muy interesante. ¿El ocio es malo? Depende de en qué vamos a invertir el ocio. Porque un tiempo de ocio es cuando yo llego de mi trabajo cansado. Yo quiero descansar. Entonces, ese tiempo de ocio, ¿qué hago con él? Y ahí es donde yo debo mirar qué hago con mi tiempo de ocio. Porque aún nosotros debemos cuidarnos en el tiempo de ocio. ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? Si llegamos cansados del trabajo y queremos descansar y ponemos películas, mucha distracción, pues eso, y dependiendo qué es lo que vemos. Porque el ocio no es malo, es en qué estamos empleando, qué estamos haciendo durante el ocio. Porque en el caso de David, se quedó en Jerusalén, pero sus ojos lo llevaron a la tentación. Lo llevaron a la tentación. Y entonces, para nosotros es muy importante ese ocio. ¿Por qué? Porque cuando los domingos que venimos a la iglesia, pues siempre debe ser ese compromiso. Por eso el libro de Hebreos nos dice que no dejemos de congregarnos como tienen por costumbre algunos, ¿cierto? Ay, hoy domingo, ay, otra vez a la iglesia. Yo mejor me quedo a ver una maratón de Netflix. El fuego, el dragón que tira fuego, ¿cierto? Ay, sí, es que todos los domingos, no. Eso se le puede repetir para el próximo domingo, ¿cierto? Ay, me gustó. Y esas series que están tan buenas, y mire que salió la otra y que salió la otra, la ociosidad te va a ir envolviendo y te va llevando a ti a apartarte del Señor. Y se pueden abrir puertas completamente a la tentación, más en estos tiempos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el caso de David, una mirada y progresivamente lo demás avanzó. Fue solo una mirada y progresivamente avanzó. ¿Por qué? Porque un pecado puede conducir a más pecados. Un pecado puede conducir y se vuelve progresivo. Y con esta situación es que progresivamente vas, pero de para abajo. Es una espiral que va descendiendo constantemente con este enemigo. Cuando el pecado parecía atrapar a David, en vez de arrepentirse David, ¿qué hizo? Lo trató de ocultar. Pero cuando ella le dice: he quedado encinta, David empieza un proceso de pecado hacia abajo
para tratar de ocultar el pecado. Muchas veces cuando aparece la tentación y se entra en el área de pecado, lo que las personas buscan hacer es ocultarlo y mentiras, y una cantidad de situaciones. Cuando se dan cuenta, están en lo más profundo allí. Y allí es donde David se deja llevar por este enemigo inesperado. No se lo esperaba David que le llegara. Había vencido tantos enemigos, mató a Goliat, le cortó la cabeza, gloria a Dios, pero llegó un momento donde su corazón fue confrontado. ¿Qué había en su corazón? ¿Por qué se dejó llevar por esa tentación y por qué no cortó en ese momento ese pecado, sino que se dejó llevar, se dejó envolver y trató de ocultarlo de la manera más incorrecta? ¿Quiénes trataron de ocultar también su pecado? Adán y Eva. O sea, igual que Adán y Eva, David quiso ocultarlo. Y vemos que Adán y Eva, las consecuencias fueron desastrosas. Fueron echados fuera del Edén, perdieron toda la presencia del Señor. Allí podían estar con el Señor constantemente, pero las consecuencias que vinieron después para su familia fueron desastrosas. Nace Abel y Caín. ¿Y qué sucede? Caín mata a Abel. Empieza una cantidad de cosas, pero ¿por qué? Claro, ocultaron todo su pecado y se apartaron de la presencia del Señor. Y ahí fue donde vino todo el problema. Ahora, cuando leemos este tipo de historias, la pregunta es, ¿han visto ustedes esta práctica de pecado en el mundo? ¿Sí la han visto? ¿Han escuchado? Gente que se mete en líos y que siguen. Y sí, pero ¿cómo? Y no, y siguió. ¿Se han escuchado? Dos nomás. Bueno, porque uno escucha a veces tantas cosas. Bueno, que las escuchen, no que las vean en novelas, no, porque las novelas son terribles. En las novelas sí, olvídese, se lleva de todo eso ahí. Pues pensando en esto, yo digo, wow, tanto pequeños como grandes siempre se meten en problemas, ¿cierto? Pequeños como grandes, digo, personas normales, comunes y corrientes se meten en ese tipo de líos, pero también los grandes y los poderosos, porque uno dice, wow, David se metió en semejante lío. Pero yo me recordaba al presidente John Fitzgerald Kennedy, un excelente presidente de esta nación, un presidente que hizo tantas cosas grandes, construyó, hizo esos discursos de él tan elocuentes. Pero yo decía, wow, el presidente también en su momento se le fueron las luces. Y yo decía, ¿se le fueron las luces con quién? Con Marilyn Monroe. ¿La conocieron? No sé si las jovencitas sepan quién es Marilyn Monroe. Por ahí unos documentales que dicen que eso fue un desastre. Pobre Marilyn Monroe, lo que cuentan. Mírela, ahí está. Y yo digo, John Fitzgerald Kennedy estaba seguramente en la Casa Blanca. Estaba ocioso. Y de pronto miró por la ventana y le vio que el viento le levantó la falda a Marilyn Monroe. Y dijo, ¡oh! Yo quiero ver más. Y fue la desgracia para John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Vio, todos, en cualquier momento viene el enemigo inesperado. Pero si ustedes se fijan, un hombre tan tremendo, tan influyente, no solo en la política americana, sino en la política mundial, se metió en un lío con Marilyn Monroe y es increíble que fue el presidente asesinado, ¿cierto? En Dallas, Texas, fue impresionante. Y ahorita, ¿sabe qué? Se esperaba que fueran a desclasificar el motivo de su muerte, quiénes lo asesinaron realmente, pero dicen que lo volvieron a clasificar porque eso está, pero podrido todo eso. Eso hay de todo ahí y que lo volvieron a reclasificar y no nos dejan saber a nosotros realmente qué fue lo que pasó con la muerte. Pero hubo de todo allí, hubo de todo. Pero miren esto, su familia llevó la peor parte. ¿Ustedes se han fijado que sus hijos murieron? No sé, uno como de los más jóvenes se mató en una avioneta por aquí cerca, ¿se acuerdan? Joven ese muchacho y era el sucesor de los Kennedy. Y uno dice, wow, todo es una desgracia. Su hermano lo mataron. No, pero ¿qué pasa con todo esto? Yo creo que el único que como que no pasó así tan mal fue el senador aquí de Massachusetts. Creo que se llamaba Edward Kennedy. ¿Sí? Edward Kennedy. Él que inclusive con él, por la gloria del Señor, estuvimos en Washington con la agencia Alfa.
buscando todo esto para nuestra comunidad de inmigrantes. Allí yo lo conocía a él, tremendo, excelente persona. Pero él murió como tranquilo, pero todo el resto de familia, es un caos que vino para ellos. Igual que pasó con David con su familia, fue terrible. Entonces, por una mirada, David se fue. El presidente Kennedy tal vez fue por esa mirada, también se fue. Se divorció con su esposa se metió en un montón de líos. Y entonces la pregunta para nosotros, ¿qué estás mirando tú en las redes sociales? ¿Qué estás mirando en internet? Amén. Silencio total. Sí, porque de lo que tú mires, de eso es lo que se va a llenar tu cerebro, tu corazón, tus deseos. Porque hay deseos cuando uno mira. Yo veo por lo menos, ahorita tenemos un horno que lo estoy aprendiendo a manejar porque hay que hacerlo ahumada la carne. Y eso es un rollo porque es mucho tiempo. Entonces me he puesto a ver videos de cómo es que se ahuma la carne y eso es demasiado proceso. Pero entonces estoy mirando esa parte, lo último me ha interesado mirar eso y mirar cómo se cocina la carne. Y entonces entro a mirar ahí. Tengo algunos 2 o 3, podría decirse youtubers, pero no, periodistas. Y yo los busco y los miro a ver cómo está el clima a nivel mundial, interno. Pero ¿de qué estás mirando en internet constantemente? En las redes sociales, ¿qué estás mirando? A los hombres, ¿estaremos mirando una mujer hermosa bañándose como David? ¿Será de pronto? Porque aparecen tantos videos ahí, uno está mirando, ¡ay! Se aparece. Y con esta inteligencia artificial, de pronto sale por ahí una mujer despampanante a decirme, hola mi negrito lindo, y ¡ay! ¿Qué es esto? Y si yo me pongo a mirarla, ¡ay! Se me escurre todo ahí viéndola. ¿Por qué mi negrito lindo? Porque mi esposa me dice mi negrito lindo y como estas cosas vive escuchando todo el tiempo, entonces todo eso se está alimentando. Entonces me puede aparecer ahí la Marilyn Monroe, papi. Pero yo estoy mirando cómo cocinar carne, ¿por qué me apareció usted ahí? El enemigo inesperado. El enemigo inesperado aparece en algún momento. Entonces, por eso hoy en día nosotros tenemos que estar alerta. Por eso el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 5:5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí es donde nosotros tenemos que ser sobrios. Uy, no, yo no lo quiero ver, le pongo ahí nada, porque no tiene la posibilidad de quitar toda esa cosa. ¿Ve? Porque es buena tecnología, uno busca ahí recetas, busca comunicarse con su familia, poner un post, tantas cosas, pero el enemigo inesperado pasa en algún momento. Entonces, fíjese algo con respecto a de pronto entrar y ver ahí la mujer bañándose. Hay un muchacho que es un youtuber, está en Inglaterra, se llama Aquaviva, es con la Q, y él trae muchas veces razonamientos y me gusta escucharlo porque habla de aquí de Estados Unidos, se habla de todo el mundo. Pero entonces hubo un título dentro de habla de mucha política, pero un título que dijo las modelos de OnlyFans se van a la huelga. Yo dije, ¿cómo que las modelos de OnlyFans? Y OnlyFans es una plataforma que ahora hay donde modelos, mujeres hermosas van y entonces ponen allí su contenido, lo llaman, ¿cierto? Su contenido. Y el contenido es que se desnudan y hacen todo tipo de pornografía allí. Y entonces eso es muy famoso en la pornografía. Y los hombres pagan mensualmente. Eso la tarjeta es una máquina y eso es una gran industria. Pero me interesó porque decía, las que hacen contenido en OnlyFans se fueron a huelga. Y yo dije, pero ¿por qué si hasta donde se sabe eso es lo que está ahorita, es el último grito de la moda? Y por eso muchos hombres están metidos en esa cosa hasta el fondo. Pues resulta ser que vino la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial entonces, aquellos que veían el contenido de ver ahí la mujer que les gusta y el prototipo, con todo lo que a ellos les gusta, se la mejoraron. Y ahora esos hombres andan desesperados, porque ahora es algo que es de otro mundo.
El problema con las modelos o estas mujeres es que les bajaron la tarifa. Entonces por lo menos pagaban $500 por un contenido y ahora les van a pagar $100. ¿Cómo? ¿Cómo si yo me merezco más? ¿Qué me van a pagar $100? Le dijeron, pues eso le podemos pagar y si no, pues va. Y dijo, ¿cómo? ¿Esta belleza? ¿Cómo que me vaya? Le dijeron, sí, porque la inteligencia artificial produce ahora imágenes mejores. Y nosotros, antes que le ofrezcamos $100, imagínense, la inteligencia artificial tiene embobado a miles y miles de babosos hombres ahí perdiendo su plata. Ay, esa mujer. Es una imagen de inteligencia artificial. Es una imagen. Ya no son personas. Ya son imágenes. Entonces ahora esa industria se volvió peor todavía, porque no están invirtiendo nada y se están ganando todo el billete. O sea, cuando a usted le parezca y que le diga mi papichurri lindo, es una mentira. No se la crea, diga, ay, mi corazón lindo, como le diga a su mujer, mi gordito, ¿cierto? No, eso es una imagen que bajaron y es inteligencia artificial. Y el baboso ese se está comiendo el paquete de que es una mujer que lo está enamorando y hace de todo allá, pero es inteligencia artificial. Entonces yo dije, wow, esta inteligencia, bueno, por ese lado sí, olvídese, ahora sí que. Entonces voy a contarle a los hermanos y a nuestra audiencia que, hey, no pierdan su plática ahí, ¿no? Más bien sean fieles con sus diezmos, con sus ofrendas y van a ver cómo el Señor, lo que nos compartió nuestra hermana Paula. Hacemos voto y no nos metemos en ese problema, pero también comentémoselo a nuestros familiares extendidas, amigos. Hey, mira, si usted anda en ese rollo, porque uno ve tantas cosas y compañeros que le dicen, y usted que no se ha suscrito al canal, ay, mire que ahí dígale, eso es mentira, son solo las imágenes, eso es pura artificial. Entonces, vamos a 2 de Samuel 11, 6, 17. Por aquí vamos a ver la misericordia de Dios para con David. Siempre Dios, cuando aparece el enemigo inesperado, Dios tiene misericordia con nosotros, hermano. Dios nos advierte, Dios nos ayuda. Dios lo menos que quiere es que nosotros caigamos en vergüenza. Es lo que menos quiere. Él siempre va a buscar la forma de cuidarnos, de ayudarnos, de que nosotros podamos entender. Entonces vamos a 2 de Samuel capítulo 11, versículo 6. Lo que sigue ahí, mire lo que sucedió. Entonces David envió a decir, bueno, está embarazada ella, ¿cierto? Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Urías es el esposo de Betsabé. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Qué lindo, David, ¿no? Hola, Urías, ¿cómo está? ¿Cómo está la guerra? Te llamé porque estaba interesado en ti, Urías, y esto. Versículo 8, después David le dijo a Urías, vete a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Le mandó regalo, vete a tu casa y dale un besito a tu esposita, tanto tiempo sin verla. Vaya, Urías, vaya. David queriéndose quitar el tiro, ya empezó todo el proceso. Versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? David se enojó, ¿cómo yo lo mandé para su casa? Acuéstese con su mujer y usted ¿cómo así que no va? ¿Qué le pasó? ¿Qué es esa cosa? Y mire lo que responde Urías. El arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué extraordinario, hermano. Yo aquí veo la misericordia del Señor, porque mientras que David se le estaba pudriendo su corazón por el pecado, porque el pecado pudre, pero Dios en su misericordia le presenta a un hombre que es íntegro y que ese hombre le está diciendo, no, ¿cómo me voy yo a ir de mi mujer? Si todos están en la guerra, yo tengo que estar con ellos allá. En ese momento era para que David hubiera dicho, uy, no, ¿qué estoy haciendo yo con este hombre? ¿Cierto, hermanos? ¿Qué es lo que me está pasando a mí? En ese momento, Urías le estaba diciendo a él qué era la integridad. Que David volviera en sí, porque David, un hombre íntegro, pero el pecado entró a contaminar todo su corazón. Y David dijo a Urías,
quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Lo emborrachó, todo mundano, se volvió mundano David, a emborracharlo, a hacer tantas cosas con este hombre. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. ¿Sabe que yo este versículo 15 hasta ahora lo leí y quedé absorto cuando leí el versículo 15, porque David escribió una carta donde mandó a matar a Urías? Yo no le había puesto bien lo que estaba pasando aquí, pero mire lo que escribe David, versículo 15. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¡Wow! Pero qué tremendo. Estando en la voluntad del Señor, y hace una carta donde le dicen: pónganlo al frente y quítensele. Pues ¿qué sucedió? Eso hicieron. ¿Y qué pasó? Urías Eteo murió. Y cuando le dijeron a David, David siguió como si nada. ¿Cómo estaba el corazón de David en ese momento? Porque David siguió como si nada. Claro, porque todo el pecado, cuando se pasa un pecado y no se detiene, no viene arrepentimiento, baja como una espiral. Y se le bajó a David como una espiral hasta el momento de cometer asesinato. ¿Cierto? Ahora, ¿a quiénes afectó este pecado indirecta y directamente? Hermanos, a todos. Muchas veces hay personas que dicen: no, yo hago lo que yo hago y eso es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Oh, no. Aquí afecta a mucha gente. Afectó indirectamente. ¿A quién? A Urías. Él no tenía velas en ese entierro. Un hombre íntegro, un guerrero. Afectó a la nación de Israel. Afectó a Joás. Porque imagínense, Joás como un general dice: pero si este rey le hizo esto a Urías, ¿yo qué voy a esperar de este rey? ¿Sí o no? Si fue capaz, que de hecho Joás después traiciona a David porque mata a Abner, otro general. Ve una cantidad de cosas que se generaron en ese momento, porque no se detuvo. Entonces el pecado directamente contra quién, Betsabé, por supuesto, contra el bebé que ella procreó también. Fue indirecta y directamente a toda la comunidad. Y la familia de David ni se diga, hermanos. En el proceso de hacer la voluntad del Señor, tenemos que cuidarnos, amada iglesia, porque va a venir el enemigo inesperado. Por eso tenemos que estar alertas. Primera de Pedro 5:5, alertas. No creamos que ya todo lo conseguimos, que ya somos lo que somos, que ya para qué tengo que leer más la Biblia, que ya para qué tener que ir a la iglesia, que una vigilia, que los grupos de oración. Ay, no, yo ya estoy bien así. Ojo, porque David se puso ocioso, y en esa sociedad fue que vino el enemigo inesperado. David había podido decidir en cualquier momento cortar con el pecado, pero siguió en una espiral hasta que tuvo que venir ser exhortado ¿por quién? Por el profeta. Y el profeta lo exhortó, y es donde David entendió en la magnitud que se había metido en ese momento haciendo la voluntad del Señor. Pero una buena noticia de este poderoso evangelio. Hay buenas noticias, amén. Que cuando nos metemos en líos, cuando nos metemos en problemas, podemos venir a los pies del Señor Jesucristo y pedir perdón y arrepentirnos de nuestros pecados. Y ¿sabe qué? El Señor nos perdona en Cristo Jesús, hermanos. Esa es la buena noticia. El que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia, hermanos. Esas son las buenas nuevas del evangelio, hermanos. Que nos podemos meter en problemas, podemos pasar la raya, pero en ese momento es importante confesar, hermanos, y arrepentirnos delante del Señor. Venir a los pies de él y decir: Señor, sí, yo he pecado. Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque hay que detener la espiral que se viene por debajo. Hay que detener eso a toda costa. Amén. Porque abogado tenemos en los cielos. Incluso David, el más grande de los reyes de Israel, y el hombre conforme al corazón de Dios, tenía que entrar en un proceso de arrepentimiento, de redención. Tenía que entrar porque su corazón estaba muy engañoso. Y aquí es donde entramos al arrepentimiento de David. Hay un modelo que es muy hermoso, el Salmo 51. Vamos a leer solamente 4 versículos, Salmo 51 del 4 al 10.
Salmo 51, 4 al 10. Aquí está, gloria a Dios, el Hijo de Dios arrepentido, desgarrado, porque dijo, oye, ¿qué fue lo que hice? Gloria a Dios, pero aquí este hombre se desgarra y mire lo que dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hísopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese versículo 10 es precioso. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese arrepentimiento de David lo volvió a colocar de nuevo. Libró su alma del Seol, libró su alma del lago de fuego, libró su alma. Vinieron consecuencias, sí, fueron fuertes las consecuencias que vinieron, porque Dios lo perdonó, porque las consecuencias ya estaban metidas y él tuvo que ver tanto. Pero se arrepintió de toda esa información, alabó a Dios. Y entonces allí vemos cómo hay esperanza, hermanos, cómo hay poder del arrepentimiento en la confesión. Y aquí es donde el domingo les compartía Primera de Juan. Primera de Juan nos llevaba a amarnos como hermanos, a buscar el bienestar general, ¿cierto? Por eso cada vez que tú vengas a la iglesia, busca una persona a la que no saludas constantemente y salúdalo y dile, Dios te bendiga, ¿cierto? Porque a eso nos llama el Señor. Pero también en Primera de Juan 2:15, con esta situación del enemigo inesperado. Por aquí es donde nosotros necesitamos tomar conciencia. ¿Qué debo de hacer yo ante el enemigo inesperado? Amén. Porque a veces no, es que fue un accidente. Pero ¿cómo? ¿Que quedó embarazada, mi amor? Sí, un accidente. Entonces uno dice, un accidente, ¿cómo sería ese accidente? Sería que iba en el carro se volcó, él le cayó sobre ella y la embarazó. Porque sí, que un accidente, o que el diablo me tentó, es que ese diablo cochino, asqueroso, ese diablo, y le vamos a dar con todo. Pero en Primera de Juan 2:15 encontramos realmente lo que necesitamos hacer nosotros, amén. Porque nosotros somos responsables de nuestros actos, amén. No solamente echarle la culpa al diablo, no. ¿Qué debo de hacer yo? Y aquí en Primera de Juan 2:15, mire lo que nos dice la Escritura: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 es poderoso. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Usted dice aleluya, Señor, aleluya. Por aquí nos está hablando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y usted sabe que esos tres son las armas que tiene Satanás, son las que más usa constantemente. Mire, si usted va a buscar Satanás, ¿cuál es el poder? Esas son las tres que tiene: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? El orgullo, la altivez. Pero Satanás los usa constantemente. ¿Con quién los utilizó? Pues vamos a Génesis 3:6. Vamos a Génesis 3:6 porque allí encontramos que Satanás los usó desde Génesis. ¿Qué nos dice? Se los voy a parafrasear. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer. El árbol es bueno para comer. Los deseos de la carne. Vio que era bueno para comer. Esa es la lujuria de la carne. Yo quiero de eso. Me gustó. David, yo quiero de eso. Ve la lujuria de la carne. Y que era agradable a los ojos. Porque eso dice Génesis 6:3. Era agradable para los ojos. Es la lujuria de los ojos, porque ya deseé y ya se me fueron los ojos y ya no se me van a quitar. Es la lujuria de los ojos.
Y mire lo que dice ese versículo, y codiciable para alcanzar sabiduría. No me importa que eso sea malo, pero eso es para mí. ¿Sabe qué es eso? La vanagloria de la vida. No me importa que sea vano, no me importa que sea malo. Yo quiero, es codiciable para adquirir sabiduría. Entonces Satanás los usó en el Génesis, pero ¿con quién los utilizó también? Con Jesús. A Jesús se las tiró también. ¿Qué le tiró? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y con qué le contestó Jesús? Con la palabra de Dios. Amén. Jesús estaba lleno de la palabra de Dios y le contestó porque él sabía que las únicas 3 armas que tiene Satanás son esas. Con esas tiene el mundo hecho un caos, y con esas mismas 3 busca que los santos de Dios, los hijos y las hijas de Dios, caigamos en esa situación. Amén. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Azotar esos 3 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, azotarlos y no permitir. Por eso la pregunta, ¿qué estás viendo regularmente? ¿Qué estás deseando regularmente? Porque recuerda, son los deseos de la carne. Esta carne es cosa seria y estos ojitos son cosas serias. Y la vanagloria de la vida. Entonces por eso es importante saber que esos 3 se pueden vencer. El orgullo de la vida. Es que yo soy importante. ¿Quién sabe que es importante? Todos sabemos que somos importantes y queremos ser importantes, queremos ser populares. Pero sabe que cuando nos creemos muy importantes, a Dios no le gusta porque eso se convierte en orgullo. Y muchas veces el Señor va a permitir que nos pasen por alto, que no nos reconozcan, que nos ignoren. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere sacar es la vanagloria de la vida. Amén. Es que usted no sabe quién soy yo. Amén. No lo decimos, pero es que no sabe. Es que yo soy así, tiene que hacerse así. O yo primero. Y los demás van a tener que esperar. Esa es la vanagloria de la vida. Nos toca entonces arrepentirnos delante del Señor y decir, no, Señor, yo no soy primero. Primero eres tú. Y sabe que primera de Juan 2, 15, 17 dice, eso es todo lo que hay en el mundo. Esos 3. Es todo lo que hay en el mundo. Y hoy en día lo podemos ver que eso es lo que hay en el mundo. Hermanos, estamos en el año 2023, amén. Y esto se está terminando, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Amén. Cristo viene por su iglesia. Yo quedé espantado viendo los incendios de Hawái, hermanos. ¿Vieron los incendios de Hawái? ¿Quién se iba a imaginar que en Hawái iban a haber incendios? Hermano, la guerra en Ucrania extendiéndose a otros continentes. Hermanos, Cristo viene y necesitamos estar preparados, hermanos, porque Cristo viene por su amada iglesia. Y dice la Escritura que nosotros debemos estar gozosos, alzaos vuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Pero en esa redención necesitamos prepararnos con el enemigo inesperado, hermanos. Nosotros estar atentos y poner de nuestra parte. Y primera de Juan también nos dice el texto que leemos, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Es que ese versículo es muy descriptivo. Y este mundo se acaba con lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Hermano, ¿vamos a hacer lo que a Dios le agrada? Tenemos que esforzarnos. Por eso la palabra de inicio de año, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Y eso es en todas las áreas, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Esa fue la palabra, yo creo que también David en un momento la sintió, pero vino el enemigo inesperado a arruinarle, y gracias al Señor que David se arrepintió. Porque hay otra gente que se queda vagando por el mundo y no se arrepienten y siguen, hermanos, y qué desastre. Pero hoy sepamos nosotros como iglesia que podemos decirle a un mundo, hermanos, que está bajo estas 3 situaciones, que hay esperanza en Cristo Jesús, que el arrepentimiento es parte de la vida eterna. Y entonces, hermanos, agrademos al Señor, consagrémonos más al Señor, leamos más la palabra del Señor, oremos más al Señor, busquemos más de la presencia del Señor. Amén. Hermanos, en estos tiempos necesitamos cerrar filas, no bajar la guardia, al contrario. Si tú crees que ya sabías mucha Biblia, si tú crees que tú ya todo lo conocías, no, hermanos. Yo estoy pidiendo ahorita una Biblia que me interesó para leer otras cosas.
Interésate más, conságrate más, purifícate más. Amén. No pensemos, no, esto está bien, yo con llegar el domingo a la iglesia está bueno. No, entre semanas necesitamos, capacítate. Iniciamos ahorita ya pronto lo que son los cursos de capacitación. Vuelve a coger los textos que has estudiado aquí, revísalos. De nosotros dependen nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hermanos. Amén. Depende tanto de nosotros, hermanos. Y por último, un llamado. No améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Y eso es la tiniebla y la perversión que hay alrededor del mundo. Es eso. ¿Sí? No améis al mundo ni a las cosas que están en este mundo. No anheles más las cosas de este mundo que al Señor. Es eso. No ames todo lo que tú estás viendo, lo que te están invitando. No ames eso. Porque si amamos al mundo, no amamos al Señor. Amén. Si amamos las cosas de este mundo, no amamos al Señor. Busquemos íntimamente, constantemente la comunión con el Dios de paz. Con este Dios de paz, hermanos, para que nos mantengamos en su voluntad. El Dios de paz, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos. Por eso cuando estábamos adorando esa alabanza, que decíamos que aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, que hay poder, yo decía, amén, Señor. Porque eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo. Ese es el llamado, hermanos. No amemos al mundo ni las cosas de este mundo. Y sepamos, hermanos, que hay 3 elementos que Satanás usa desde Génesis. Los usó contra nuestro amado Salvador Jesús y los usa continuamente contra ti y contra mí. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Amén. Primera de Juan capítulo 2. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar para que sea el Señor preparándonos, hermanos, porque yo sé, hermanos, que cada uno de ustedes, el Señor tiene planes, grandes planes. Y quieres que te diga una cosa, tú no has llegado ni a la mitad siquiera de los planes y el propósito. Yo no he llegado ni a un cuarto todavía de los propósitos y los planes que el Señor tiene para nuestra vida. A veces podemos decir, pero no, ya que voy a esperar más. No te equivoques. Dios en su bondad, en su favor, en su inmensa misericordia, tiene para nosotros solamente pensamientos de paz, de gloria y de bendición. Por eso necesitamos hoy, hermanos, hacer pacto. Así como hicimos con nuestros diezmos, hacer pacto con el Señor. Decirle, Señor, en el momento que venga, Señor, la verdad que yo no he alcanzado nada, Señor. Yo espero más alcanzar en ti. Y no importa el logro humano que yo consiga. No importa a los niveles que tú me lleves, Señor. Yo voy a cuidar, Señor, mis ojos. Yo voy a cuidar, Señor, los deseos que vengan a mi carne. Yo voy a cuidarme del orgullo, de la vanagloria. Que podamos hacer ese pacto hoy. Porque este Dios de pactos, hermanos, es poderoso. Es grandioso. Oremos allá, Señor. Cierra tus ojitos y dile, Señor, hoy en el nombre de Jesús, hoy yo te pido perdón. Hagamos como David, hermano. Digámosle, Señor, perdóname, Señor, porque uno de estos 3 elementos Satanás los trajo, Señor. Y Padre, perdóname hoy en el nombre de Jesús. Yo te pido perdón, Padre, y me arrepiento, Señor. Y te digo hoy, Señor, crea en mí un corazón limpio. Porque David pensó que tenía un corazón perfecto, pero era engañoso el corazón de David. Por eso le dijo, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto. Obre dentro de mí. Hoy digámosle, Señor, crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto empiece a formarse en mí, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy venimos a hacer pacto delante de ti, a decirte, Señor, hoy nos apartaremos, Señor, de todos los deseos de la carne. Y dile allí al Señor. A veces es difícil decirlo porque a veces nos hemos acostumbrado tanto a darle tanto deseo a la carne. Pero hoy dile, Señor, Señor, hoy, Señor, renuncio a los deseos de la carne. Renuncio a los deseos de los ojos, a la lujuria de la carne, a la lujuria de los ojos. Hoy, Señor, yo renuncio a la vanagloria de la vida, Señor. Yo quiero ser humilde para ti, Señor. Humilde para mis hermanos, Señor.
No, Señor, pensar, Señor, que yo estoy más que los demás, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, porque el mejor tiempo está por venir, Señor. Estamos bajo tu cobertura y sabemos que el enemigo también anda como león rugiente, Padre. Pero nosotros hoy levantamos bandera de victoria. Nosotros hoy levantamos, Señor, nuestra alma y nuestro espíritu para decirte: vive Jehová. Vive Jehová, que nosotros veremos, Señor, la redención, Señor, nuestra a un mayor nivel. Vive Jehová, que nos levantaremos como familias de propósito, de gloria y de bendición. Vive Jehová, Señor, que veremos, Señor, bendición tras bendición, victoria tras victoria, porque tú has desenmascarado hoy al enemigo, Padre. Gracias, Señor, por traernos, Señor, esta palabra. Gracias, Señor, Padre, porque aunque tanto Adán, Eva y David tal vez en ese momento no la alcanzaron a comprender, hoy ha sido expuesta para nosotros, Padre. Y nosotros hoy, Señor, nos volcamos completamente a ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, este es el momento, hermana, hermano. Si tú eres un invitado, allí dile: Señor Jesús, yo te necesito. Simplemente dile: yo te necesito, Jesús. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis transgresiones. Dile: te necesito, Jesús, te necesito. Dile: hoy yo te entrego mi vida, te abro mi corazón, mi mente, mis ojos te los abro a ti. Dile a Jesús y vas a ver cómo Jesús empieza a transformar tu vida de ahora para adelante. Si estás en tu casa, lo mismo. No pierdas esta oportunidad de comunión con el Padre, para que en Cristo Jesús vengan los mejores años de tu vida, Padre. Padre, gracias. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo mejor está por venir, que los mejores tiempos vienen para nuestras vidas, para nuestras casas, para esta preciosa iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti
rociarnos, Señor, para que el Padre, Señor, pueda olerte a ti, Señor. Para que el Padre nos pueda acoger a nosotros, Señor, como hijos suyos. Por medio de tu sangre preciosa, Señor. ¿Ustedes sabían que había algo especial en la sangre del Cordero? Y ya hablando de naturaleza en sí, y esto lo escuché de Dante Gebel, no sé si algunos de ustedes ya también lo han escuchado, pero dice que fueron delante de un pastor de ovejas y le preguntaron que qué era relevante sobre la sangre del Cordero. Y le dijo: sí, claro, el tiempo donde están pariendo las ovejas, tanto las ovejas que parieron como los corderitos están débiles, entonces están expuestos a muchas cosas, a los lobos, a las enfermedades. Entonces tanto como corderos como ovejas madres mueren. Entonces, para que las otras ovejas no mueran, las pequeñas que quedaron sin madre, y para que las ovejas que se les murieron sus corderos, porque quedan llenas de mucha leche, dice, para que ellas no se les dificulte tampoco, tienen que llevar a los otros corderos donde ellos, pero la rechazan porque pueden oler que no son sus corderos, ¿cierto? Entonces la analogía está que lo que hacen, esto es lo impactante, cogen uno de los corderos muertos, lo degollan y lo rocean sobre los corderos que están vivos, que no son hijos, para que pueda oler la sangre del Cordero, para que pueda oler la sangre del Hijo legítimo. Y así somos nosotros, somos corderos que somos hijos de Jesús, somos hijos del Dios Padre por la sangre de Jesús. Y hoy el Señor te dice: si tú eres hijo, aquí está mi sangre, aquí está mi sangre, que puedo rociar sobre ti para que mi Padre te pueda oler. Yo sé que muchas veces nos preguntamos, pero ¿qué tiene que ver la sangre de un cordero? Ahí está la respuesta. Aún entendiendo la naturaleza, el Señor llama a su Hijo el Cordero de Dios y lo dio en rescate por muchos, para que su sangre fuera rociada sobre cada uno de nosotros. Y cada vez que nos huela el Señor, cada vez que Dios Padre nos huela a nosotros, pueda oler a su Hijo, al único Hijo que envió para que podamos ser salvos, al único Hijo que envió para que podamos ser nosotros hechos hijos suyos también. Ahí está el poder de la sangre, de su preciosa sangre. Entonces, ¿qué tal si terminamos este tiempo dándole honor y gloria al que se la merece? Hay poder en la sangre, hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. ¿Y qué tal si levantas tus voces y le das un aplauso al Rey de Reyes? Y dice: Señor, gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu sangre, Padre. Gracias por la sangre de Jesús, que nos redime y nos hace nuevos, Señor, y nos limpia de toda inmundicia, Señor, nos limpia de todo pecado, Señor, pudre el yugo de toda iniquidad, Señor. Gracias por tu sangre, Señor Jesús. Gracias por tu sacrificio, Señor, porque por Él es que podemos estar aquí, Señor, y tenemos entrada, Señor, delante del trono de la gracia, y podemos venir confiadamente, Señor, delante de ti. Hoy te damos gracias, Dios.
pastor y su familia, Señor. Que seas tú moviéndote, Señor, a través de ellos, Señor. A través de la pastora, Señor, a través de Gaby, Señor, de Jaime Andrés, a través de Adriana, Padre, Señor. Seas tú, Señor, dándole de sus dones, Señor, de esos dones que tú ya te habías predestinado para ellos, Señor, y que puedan ser usados, Señor, para la edificación de tu iglesia, Padre, y de tu casa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, con nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Y qué tal si saludas a la persona que tienes a la par y le dices: Señor, gracias por este tiempo? Señor, entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Hermanos, Dios los bendiga. A los invitados, y por favor pueden venir al frente para darles su obsequio. Que Dios los bendiga.